Bueno, muy buenas tardes a todos. Nuevamente, bienvenidos a esta nueva edición de la charla abierta de Ganadería y Economía, organizada por FADA y por la Asociación Braford Argentina. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Hoy estamos haciendo la primera charla del 2021. Como siempre, nos acompaña David Miazo, economista jefe de FADA. Saturnino Madariaga, tesorero de la Asociación Braford Argentina, asesor y productor agropecuario. Tenemos el gusto también de tener a varios de nuestros directores, a nuestra presidenta Tiziana Prada, Juan Pedro Colombo de Colombo y Magliano, bueno, muchos representantes, muchos asesores, mucha gente que siempre nos acompaña en estas charlas y que la verdad que nos dan su gran aporte. Y hoy también nos acompaña Leonardo de Benedictis, también para charlar un poquito de una de las claves de nuestro negocio, que es el clima, y quién mejor él para contarnos un poquito lo que se viene y lo que está viendo. Así que de mi parte, muchas gracias. Los dejo con David para arrancar la presentación. Todo tuyo, David. Gracias, Diego, por la presentación. Un gusto compartir este espacio con Braford y siempre un gusto estar con quienes estar presentes. Siempre es un doble desafío hablar de estas cosas cuando estamos con gente que realmente está todo el día metida en el negocio y entiende mucho el tema. Así que bueno, también está buena la parte hacia el final de la presentación, donde varios de los temas que tiramos como disparadores terminan intercambiando visiones de quien está metido todo el día en esto. Vamos a arrancar, como solemos hacer, con un breve repaso del contexto ganadero, con algunas revisiones específicas. Vamos a detenernos en algunos puntos en particular. Primero, lo que son los indicadores productivos y la producción. Cerramos febrero con 1 millón de cabezas faenadas, luego de un enero que había caído mucho la producción en términos mensuales y en términos anuales. Como vemos también se recupera tanto en faena como en producción de carne, las 237.000 toneladas de res con hueso en febrero, luego también de la caída de enero, que además de la propia estacionalidad, tuvo una caída extra, en particular durante este enero. Tengamos en cuenta también que febrero tiene bastantes días hábiles menos, entonces si lo ponemos por día hábil, el número es un poco mayor. En términos del peso promedio, luego de algún descenso hacia finales del año pasado, nos volvemos a ubicar cerca de los 228 kilos, que en términos de la historia reciente es un muy buen nivel de peso, es algo que se viene viendo en estos últimos 2 años, cómo ha ido aumentando el peso promedio de faena, en particular durante el 2020, donde parte de la explicación puede estar en alguna rotación a modelos de recría, por un lado, pero también a la relación novillo-ternero que hemos visto durante gran parte del 2020, que ahora vamos a revisarla, que también obviamente incentiva a tratar de sumarle unos kilos, aunque hacia el final del año pasado tuvimos también la reacción de precios del maíz, que encarece esos últimos kilos también. La faena de hembras, después de venir de niveles del 46-47%, parece estabilizarse en zonas del 44-45%, por lo que estamos en una estabilidad del ciclo, ni en un ciclo de reducción de la faena de hembras, ni de liquidación de vientres. Así que por ahora las expectativas en ese sentido también estarían marcando que en promedio los productores no están agrandando sus stocks ni los están achicando. Eso pareciera estar indicando esta estabilidad que venimos viendo durante los últimos meses del nivel de faena de hembras. Y en lo que es el feedlot, como sabemos, el feedlot tuvo muy complicado durante los últimos meses. Acá vemos el margen bruto que elabora la Cámara Argentina del Feedlot, que tuvo sus puntos más complejos durante los últimos 3 meses del año, a medida que aumentaba el precio del maíz y todavía no había reaccionado a mayor ritmo el precio del novillo. Como vemos en este indicador de la relación del ternero Rosgan con el novillo Liniers, se ha alcanzado cierto nivel de estabilidad donde se necesitan cerca de 1.3 kilos de novillo para poder comprar
del novillo Liniers para poder comprar 1 kilo de ternero Rosgan. Esto como para tener la referencia de qué precio estamos hablando. Y lo mismo vemos que sucede con el maíz, aunque vemos una mejora del precio relativo del novillo respecto al maíz en los últimos meses, de acuerdo a el maíz se ha estabilizado luego de la suba septiembre-diciembre y el novillo ha empezó hacia fin de año pasado a ganar precio, entonces recuperó algún nivel, como vemos cerca de los 9 kilos, es decir, que 1 kilo de novillo puede estar comprando 9 kilos de maíz, recuperó parte de la baja que había tenido por el aumento de precio del maíz respecto al precio del novillo. Hemos visto algún nivel de estabilidad en el precio del maíz que ayuda a que este indicador mejore un poco, y eso es lo que terminamos también viendo en el margen bruto del feedlot, que disminuye el rojo a medida que se estabiliza la relación ternero-novillo y mejora también la relación novillo-maíz. Lo que hemos visto también, por un lado, debido a la mejora o al desempeoramiento, por decirlo de alguna manera, pues seguimos hablando de números rojos del margen bruto, es una estabilización en el índice de reposición en torno a 1, es decir, que por cada animal que venden los feedlots que forman parte de la CAF, reponen un animal prácticamente. Esto, si bien está relacionado con estos dos indicadores y el margen bruto, también está relacionado con el bajo nivel de ocupación que tienen luego de varios meses de desprenderse animales al tener un índice de reposición inferior a 1. Acá vemos el punto mínimo en noviembre, donde se reponían 2 de cada 3 animales que se vendían en los feedlots. Actualmente están con un nivel, de acuerdo al informe de la CAF, del 50% de la ocupación en el caso de estos feedlots profesionales y comerciales. Si vamos un poco al informe de feedlot que produce el Ministerio, que ya engloba a todo el movimiento de Hacienda que tiene origen y destino en feedlots, vemos que estamos, este informe lo elaboran desde 2017, estamos en los menores niveles de ingresos y egresos del feedlot de los últimos años. En enero, por ejemplo, vemos, estiro un poquito la visión, estamos apenas por arriba de 200.000 animales ingresados por mes desde octubre en adelante, con salidas de animales que venían a un ritmo de 330, 340.000 animales y que llegaron en febrero a una salida de animales de feedlot a faena de 250.000, con un indicador de reposición que está por debajo de 1 desde junio del año pasado, junio-julio, es decir, que ya lleva unos 6 meses del 2020, más unos 3 meses de este año, unos 8 o 9 meses de un índice de reposición menor a 1, es decir, que los feedlots se están vaciando. Esta caída nos mostró que, por ejemplo, los egresos de febrero respecto a la faena de febrero, los feedlots representaron el 24% de la faena, es decir, 1 de cada 4 animales que fue faena durante febrero provino de los feedlots. Si nos íbamos al año 2017, ese promedio era del 35%, es decir, 1 de cada 3 animales. Acá se está terminando de corroborar todo esto que se venía conversando el mayor del cambio del modelo productivo hacia una mayor participación de recría o engorde a campo, que obviamente ya se venía visualizando con niveles que apenas superaban el 30%. Esto estamos viendo, por ejemplo, los primeros meses del 2020, que acá vemos como máximo un 32%, pero el promedio está por debajo del 30%, y se profundizó, obviamente, en la segunda mitad del año a medida que el precio del maíz también se incrementaba y profundizaba el rojo de los feedlots. Entonces, por un lado vemos la caída de la participación de los feedlots en la faena, y lo segundo es que, por ejemplo, si comparamos la reposición de febrero del 21 con la reposición de febrero del 20, estamos viendo, o de enero también, podemos ver los dos, son números muy similares, estamos viendo que en los 2 meses hubo un ingreso de 100.000 animales menos que hace 12 meses. Esto es cerca del 30% de los animales, y nos estaría indicando que, por ejemplo, para junio, julio de este año, cuando esos animales
ya estén listos para faena, vamos a tener cerca de 100.000 animales menos provenientes de feedlots en la oferta de novillitos y novillos livianos en el mercado. Esto ya se viene viendo, obviamente, con la caída de los egresos que venimos viendo en los últimos meses del año, pero se va a terminar de visualizar con mayor profundidad en los próximos 3-4 meses, cuando se vea la mayor disminución de esta oferta, que es una oferta que, como sabemos, va principalmente a consumo. Esto por ahí queríamos profundizar un poquito porque es un cambio de tendencia importante y algo que queríamos ver. En términos de precios, y acá esto también está relacionado, vemos cómo de marzo a marzo el precio de los terneros Rosgan realmente tuvo una suba muy importante, pasó de 106 pesos corrientes, acá no estamos contando inflación ni nada, a 217 pesos en marzo de este año, o sea que más que se duplicó el precio del ternero Rosgan, mientras que el precio del novillo tuvo un salto importante entre octubre y diciembre y continuó subiendo en los primeros meses de este año, pero bueno, también arrancamos con un novillo de 97 pesos en marzo del 20 a 171 pesos en marzo del 21. Esto es una suba cercana al 80%. Cuando vemos la relación a principios del año pasado, necesitábamos 1,100 kg prácticamente de novillito para comprar un kilo de ternero. Esto en el tercer trimestre del año tuvo su punto máximo con cerca de 1,3 kilos de novillito por kilo de ternero, y estos últimos meses se ha estabilizado por debajo de 1,3, lo que todavía marca un alto precio relativo del ternero respecto al novillito, y recién también veíamos alguna relación respecto al novillo. Se ha estabilizado, pero en niveles relativamente altos, y ahí está el principal desafío de que para poder sostener estos precios, que durante varias veces del año nos preguntamos si iban a continuar subiendo ese ritmo, y cada mes fueron confirmando esas noticias, si el precio del novillo y el novillito van a poder seguir pagando los precios que le exige la invernada con estos niveles. Y ahí es donde, bueno, tenemos que poner un poco el foco, obviamente, en cómo viene el consumo y la exportación. Los precios al gancho aumentaron entre un 80% los precios al gancho de los novillos de consumo y un 93% los precios de novillos de exportación. Sobre todo en estos últimos meses se vio algún desacople de estos dos precios que siempre suelen tener alguna diferenciación si el mercado de exportación funciona bien, y se vio un desacople un poquito mayor en estos últimos meses, también posterior a la importante suba que tuvo el consumo en los últimos meses del año pasado. Si vamos al precio del asado, el cuadril, por ejemplo, que mide el INDEC para medir la canasta básica, también verificamos este aumento que hubo en octubre, noviembre, diciembre, donde los precios saltaron de manera importante, y algún amesetamiento en enero y febrero, que está correlacionado lógicamente con este amesetamiento del precio del consumo. El asado, por ejemplo, de un año al otro, en los últimos 12 meses, comparando febrero del 21, que es el último dato disponible, con febrero del 20, subió un 85%, cuando la inflación promedio subió un 40,7%, es decir, que estuvo bastante por encima del nivel de la inflación, y por supuesto de ahí se explica una buena parte de la caída del consumo. Tuvimos los 2 primeros meses del año con niveles de consumo cercanos, apenas superiores a los 40 kilos, mientras que en febrero del 20 estaban en 49, en febrero del 19 en 51 y en febrero del 18 en 59 kilos. Venía también en el 17 con 53, recordemos que veníamos 2015 y 16 con niveles que habían caído también producto de la crisis económica, y después empezaron a subir en el 17-18 hasta que rompió la crisis en marzo, junio del 18, y ahí vemos este continuo deterioro,
más allá de esta estacionalidad propia del verano donde baja, vemos esa caída en el nivel de consumo, lo cual es totalmente lógico en un contexto de recesión económica y en un contexto donde los precios al consumidor suben entre el 80 y el 90%, ¿no? Con una inflación que subió a la mitad del ritmo. Entonces la pérdida de poder adquisitivo general se ve acentuada en alimentos y en particular en carne. Si vamos un poco a estirar la vista y vamos a ver cómo es la canasta de consumo, ahí sí verificamos que estas caídas tan estrepitosas que se ven por ahí en carne no se visualizan en carne bovina, no se visualizan cuando uno extiende la mirada a todas las proteínas de origen animal. Terminamos el 2020 con un consumo de unos 14 kilos de cerdo, unos 44 kilos de aves y unos 51 kilos casi de bovinos, cuando 10 años antes estábamos en 8 kilos de cerdo, es decir, 6 kilos menos, 35 kilos de aves, es decir, cerca de unos 9 kilos menos, y casi 57 kilos de bovinos, es decir, unos 6 kilos más que los actuales. Y si vamos a ver el consumo global, estamos cerca de los 109 kilos de proteínas, que podríamos decir que es un promedio de la última década, con algunos picos en 2015, 2017, que fueron relativamente años buenos en términos de poder adquisitivo de la población. Así que cuando vamos a esta mirada, por ahí lo drástico que parece la caída en el caso de bovinos, se relativiza un poco al mirar todas las proteínas animales. Seguimos con el tema precios. Recién veíamos el índice Rosgan, la invernada en particular, y lo que también resulta de interés para analizar en estos últimos meses es cómo subió el precio. Acá estamos viendo la invernada, pero seguramente lo mismo podríamos ver con cualquier etapa de la cadena que veamos los precios, es la buena recuperación que tuvieron en dólares. Un poco menos en dólares oficiales, pero se ve mucho más en dólares MEP, también lo podemos ver en dólares blue, por la estabilidad que han tenido debido a la calma cambiaria que venimos viendo después de octubre, cuando fue ese salto del blue a cerca de los 190 pesos, venimos viendo esta calma cambiaria, esta pax cambiaria, este veranito cambiario, que ya lleva unos 5 meses, y que la suba de precios que hemos ido viendo en las distintas etapas de la cadena hacen que se revalorice mucho en dólares. Entonces pasamos de un precio que veníamos viendo de la invernada, buenos porque venían subiendo a muy buen ritmo en la última mitad del año pasado, entre $1 y $1.10 el kilo de la invernada del índice Rosgan, a cerca de $1.40 ahora durante marzo, debido a esta estabilidad del MEP que ha estado oscilando entre los 140 a 150 dólares. Con este $1.40 nos vamos a niveles cercanos a los que teníamos previo a la devaluación de agosto del 19, post-PASO, digamos, la devaluación que tuvimos después de las elecciones PASO, que por un lado tuvimos devaluación del oficial y ahí se fue armando el cepo, y también tuvimos el comienzo de la brecha cambiaria. Entonces, con estos niveles de dólares MEP, nos vamos al valor de la hacienda en dólares, de nuevo, del 2019. Está claro que veníamos de valores muy superiores durante 2017 hasta comienzos del 18, cuando comienza el proceso de devaluación. Ustedes tengan en cuenta que acá, cuando estaba cerca de $2, el dólar oficial valía, el único dólar, porque no teníamos brecha ni teníamos cepo, valía entre 18 a 19 pesos. En este punto valía 40, en este punto 60, actualmente cerca de 90, y el dólar MEP 140, 150. Las exportaciones, que obviamente en un contexto de un mercado interno muy debilitado, con una actividad económica que cayó este año el 10%, con pérdida de poder adquisitivo desde el año 2018 en adelante, obviamente la exportación aparece
o se convierte en un importante sostén de precios para la cadena, y hemos ido aumentando el nivel de participación de la exportación hasta niveles cercanos al 30%. El 2020 fue récord histórico de las últimas décadas de la participación de la exportación en la producción, y este año, si sigue la misma tendencia y nos colocamos cerca de un 30%, va a ser un nuevo récord, donde por un lado obviamente está la demanda internacional, por un lado está la apertura de mercados, por otro lado está la mejora del tipo de cambio real, y por otro lado también está, por supuesto, la producción o la demanda que libera el consumo al caer el nivel de consumo. Entonces, el mercado interno también le libera producción para la exportación, por este proceso, digamos, que mencionábamos recién. Entonces, este nivel, también, este alto nivel de participación de las exportaciones en la producción, debería ser acompañado por una consolidación de mercados y un aumento de producción, para que si en algún momento entramos en una fase de recuperación de la actividad económica, del poder adquisitivo, se puedan mantener estos niveles y no nuevamente el mercado interno le coma producción o le coma oferta a la exportación. En términos de dólares, veíamos recién la caída también de la producción de enero, que si bien la participación se mantiene en el 30%, también se exportó menos, pero veníamos con niveles muy superiores a los 200 millones de dólares. Esperamos este año ver qué tipo de noticias vamos a tener en el marco externo. Los precios de exportación aparecen como bastante buenos luego de un año muy volátil, con meses muy complicados, particularmente en todo lo que son los precios de Europa, cuota Hilton y cuota 481, producto de la cuarentena y los cierres que tuvimos en Europa durante varios meses, que hicieron caer los precios de manera muy sustancial. Como vemos, ahora estamos en valores cercanos a los $12.000 para lo que es cuota Hilton, con una buena recuperación en el último mes, pero todavía con bastante volatilidad. Los precios de China se han estabilizado, no en los niveles máximos de fines de 2019, pero en niveles relativamente razonables, y venimos los últimos meses con buenos indicadores de recuperación de precios si los comparamos en términos mensuales o en términos anuales. Está bien acá que la comparación en términos anuales nos están comparando con febrero-marzo del 2020, que es cuando China tuvo los cierres, entonces en ese sentido por ahí afecta a tener buenos números, pero comparados con un mal momento. La cuestión del COVID a nivel mundial va a ser central para estos precios. Si China continúa prácticamente con una actividad normal y Europa también, si logra avanzar el proceso de vacunación, Europa ahora también está entrando en su primavera, lo cual también baja un poco la presión sobre los contagios. Esperamos tener algunas buenas noticias por este lado, aunque no se espera que sea un gran traccionador de precios, pero por lo menos se espera que traiga algunas buenas noticias y lleve, por ejemplo, los precios de cuota Hilton y 481 a niveles, por ejemplo, de Hilton superiores a los $13.000, que es lo que estábamos acostumbrados previamente. Las exportaciones, en términos de dólares, si lo vemos en términos de volumen, la participación de China es superior. A China está siendo el 60% del valor de la producción. Esto oscila mes a mes entre el 60 y el 70%. Estamos teniendo a Israel también como un importante destino mes a mes. Y bueno, las lógicas participaciones de Brasil, Chile, Alemania, los países europeos que siempre estaban un poquito mejor ubicados, han estado un poquito más rezagados. Este último mes también Rusia ha trepado a los principales puestos. Pero bueno, acá la exportación va a ser un tema central, y ahí vamos a ver también cómo puede verse afectada por algunos de los escenarios que podemos ver. Ese fue el rápido repaso por el contexto ganadero. Después en las preguntas, en las intervenciones que va a haber después de los productores y los miembros de la cadena, podrán seguramente comentar y conversar sobre algún tema en particular. Vamos un ratito a la cuestión macro. David. ¿Perdón? Sí, te escucho. Sí, vos podés subir un poquito el micrófono. ¿Todos se escuchan bien hasta acá?
¿Lo revisó? Sí, perfecto. Se escucha bien, ¿eh? Perfecto. Dale. Y lo Bueno. otro, acordate de las dos primeras preguntas, vos avisás y que hacemos por ahí interactivo cuando Yo diría consideres. que las tiremos ahora, así hacemos un corte entre los dos temas. Bueno, perfecto. Entonces, Diego, si ahí hay varios preguntando, ya estamos agendando las preguntas para ver en la encuesta. Suponiendo que la inflación de lo que dicen varios analistas, tomando una referencia de un 48% anual, ¿cómo cree que se comportarán los precios de los reproductores? Y lo simplificamos como para abordar después la segunda pregunta y después la tercera y cuarta al final de la charla. Tengan en cuenta que la segunda dice cómo considera que será el riesgo político y la toma de medidas de parte, digamos, del gobierno, si serán negativas para el sector. Esto da a entender si vamos a tener un semestre intervenido, si vamos a tener, digamos, dificultades desde ahí. Entonces, una vez respondidas estas dos preguntas, David continúa y al final presentamos la tercera y cuarta, que son, en definitiva, el resumen, digamos, sobre los escenarios que vamos a ir discutiendo en la charla. Gracias. Satur, como están las cuatro preguntas juntas, creo que no pueden responder solamente dos. Tienen que responder las cuatro. Si te parece, les decimos que respondan al azar las tres y las cuatro, y después lanzamos otra encuesta o explicamos un poquito el escenario y que ya dejen las preguntas 3 y 4. Porque al estar juntas no pueden enviar la respuesta. Ok, gracias David. Sí, el tema sería que esas dos preguntas van al final de la presentación de escenarios, pero en definitiva interpretamos un escenario A que sea a continuación de toda la explicación de la macro, donde tengamos buenos precios que copien igual o por encima de la inflación, que es la pregunta 1, no tengamos un escenario de restricciones o intervenciones sobre la pregunta 2, qué pasaría si y un retraso del tipo de cambio. Y bueno, entonces veríamos que esto lo hemos venido, digamos, de pasillo, venimos escuchando que bueno, la situación de precios relativos para algunas categorías, digamos, y medido después en dólares, tendrían otro tipo de valor y el escenario B sería todo lo contrario. Entonces, en cada una de esas dos preguntas pedimos saber cómo se comportarían de acuerdo, son respuestas múltiples, cómo se comportarían en caso A o B. Pero completamos, si les parece, les damos unos minutos. Gracias. ¿Cómo viene, Diego, las respuestas? Hasta ahora el 52% de los participantes votaron, así que si querés seguir y mientras tanto las dejamos abiertas para que vayan terminando de votar y seguimos con la charla, así seguimos con la dinámica. Está bueno también que te escuchen, algunos deben estar esperándote para responder. Muy bien, muy bien. Bueno, sí, las últimas dos estaban pensadas para cuando termináramos con los escenarios. Bueno, vamos a la macro, que va a ser una macro un poco teñida de política, porque estamos en año electoral y cada vez la cuestión política electoral creemos que va a ir ganando un poco más de escena. Y les pido un poquito de paciencia,
debido a que no soy politólogo, toco el tema un poco mirando la economía nada más. Los desafíos que el año electoral plantea están en tres ámbitos. Por un lado, en el ámbito de la economía, donde tenemos una caída, que estuvo muy relacionada con la cuarentena, de la actividad económica, que fue de 10 puntos para el 2020, un aumento del nivel de desempleo, un incremento del nivel de pobreza, con una inflación que vemos en los últimos meses que se acelera, luego de un 2020 que por múltiples razones, sobre todo en el segundo y tercer trimestre, estuvo bastante tranquila. Y en un contexto más positivo, o sea, los otros tres son negativos, son desafíos desde el punto de vista negativo, en un contexto por ahora de calma cambiaria que obviamente al año electoral y obviamente al oficialismo le juega a favor. Después un tema político que por el momento pareciera ser una oposición que no se presenta muy fuerte, no se presenta muy visible y todavía algo desunida, por decirlo de alguna manera. Eso también hoy le está jugando de manera positiva al gobierno, en el sentido de que no hay una clara oposición que trate de reunir la mayor parte de las demandas y de las críticas que se las hace, o parte de esa oposición recién sale o recientemente sale del gobierno, también con algunas cosas que se le dificulta armar argumentos y posiciones cuando recientemente tuvo algún nivel de fracaso económico. Y una cuestión sanitaria que obviamente en este contexto de COVID, de vacunación, adquiere una primacía que nunca ha tenido en la cuestión política y electoral, que fue en una primera etapa un alto nivel de contagio a pesar de la cuarentena, o sea, se asumió el costo económico, pero sin ver del todo los resultados. En los últimos meses un avance lento de la vacunación, y se le suma la cuestión que generó un impacto político muy grande de los vacunados VIP. Estos, digamos, son los principales desafíos que plantea el año electoral y que vemos en las principales encuestas. Acá les traje algunas encuestas, todos dudamos un poco de las encuestas, pero nos dejan mirar algunas cuestiones generales de este aspecto político. Les traje algunas de las encuestas que salieron en las últimas 2 o 3 semanas para ver algunos aspectos de estos. Acá Giacobbe pregunta cuál es su posición frente a las próximas elecciones legislativas. El 28% dice quiero que gane el gobierno, el Frente de Todos o quien está en el gobierno nacional. El 56% casi dice quiero que pierda, o sea, de manera explícita dice yo quiero que pierda, y otro 15% dice que le da lo mismo. Entonces acá vemos un primer aspecto de una tendencia de una falta de aprobación muy importante del gobierno. Esta es una encuesta también de la última, el índice de confianza, que elabora también a partir de encuestas, la Universidad Torcuato Di Tella con la consultora Poliarquía, que mide el índice de confianza en el gobierno, y cuando desagrega los distintos componentes, está en los niveles más bajos desde el inicio de la gestión, sobre todo, por ejemplo, lo que es eficiencia y lo que es gobierno, están los puntos más abajo de todos, y son comparables con algunos de los peores momentos de Macri y algunos de los peores momentos del gobierno de Cristina. Lo que llama la atención es que sea tan al comienzo del gobierno, cuando había arrancado con niveles de confianza bastante altos. Obviamente al medio vino toda la cuarentena y el COVID y sus impactos. Entonces vemos un nivel de confianza que cayó a los mínimos desde el inicio de gestión. La encuesta de la Universidad de San Andrés, también de estos días, donde tiene un nivel de desaprobación de la gestión de Alberto Fernández del 69% versus un nivel de aprobación del 28%. Esto supera al punto máximo de desaprobación de Macri, que había sido del 63% en plena crisis del 2019. Y una aprobación que también sería inferior.
Esto es encuesta de San Andrés. Ricardo Rubier, que es una consultora un poco más cercana al oficialismo, sobre la gestión del gobierno nacional, un 57% casi de opinión negativa y un 38, casi 39% de opinión positiva. Acá, bueno, obviamente el punto de inflexión es cuando se cruzan las dos curvas. Está a unos 10 puntos de diferencia de la encuesta de San Andrés, donde veíamos 69-28, acá es 57-39, están bastante más cerca, pero la tendencia es la misma. Cuando se pregunta sobre la imagen del presidente, también se ve la misma tendencia, un quiebre, sobre todo a fines de año, donde revelan que tuvo alto impacto el tema de los vacunados VIP en este último mes. Si ustedes ven, es la mayor diferencia respecto a los meses anteriores que tenemos en términos de realidad económica, realidad sanitaria. MIF Opinión, cuando pregunta del Plan Nacional de Vacunación, un 33% cree que no existe ningún plan y se está improvisando, un 28% cree que no hay vacunas y que se están usando para personas cercanas al oficialismo, y un 27%, que se correlaciona también con algo de lo que veíamos antes, cree que el tema de los vacunados VIP fue un hecho aislado y que sí existe un plan integral de vacunación, pero en resumen, el 61% cree que no hay una planificación, no hay vacunas. Bueno, también lo cree, lo ve, uno lo podría poner, pero estos son lo que dicen las encuestas respecto también al tema sanitario que veíamos y respecto a las expectativas económicas. Obviamente el inicio de la pandemia marcó un punto de inflexión en las expectativas positivas y negativas, pero vemos que en estos últimos meses también se agravan las expectativas negativas respecto a las positivas. De nuevo, es la consultora que veíamos un poquito más cercana al oficialismo. Eso como para ver un poquito qué dicen los analistas políticos que trabajan con encuestas, que son un poquito más claros que los que no trabajan en el resultado, qué están diciendo. Y nos vamos a concentrar un poquito en los desafíos de la economía, que es un poquito lo que puedo hablar con más conocimiento de causa que los otros desafíos sanitarios. David, políticos. Sí. Hoy uno te escribía, por ahí se escucha medio bajo, por ahí te conviene arrimar un segundo el micrófono. Gracias. A ver, saco... ¿Ahí se escucha un poco mejor? Sí, totalmente. Buenísimo, y saqué los auriculares. Excelente ahora. Bien. Bueno, decíamos que los desafíos por ahí más importantes, tratando de reducirlos a algo más simple para que podamos conversar, eran el tema de la caída de la economía, el desempleo y la pobreza. Obviamente esto impacta en el día a día del bolsillo de la gente, la inflación, que también va deteriorando los ingresos y el poder adquisitivo y que vemos que se acelera, y la calma cambiaria, que hoy está actuando como un ancla de expectativas y como un paño frío sobre los otros aspectos. Recordemos que cuando se empieza a disparar el dólar, todas las alarmas empiezan a sonar y hay más incertidumbre e intranquilidad en los empresarios, en la gente, en todo el gobierno. Así que bueno, ¿qué herramientas tiene dentro del contexto de año electoral y dentro del contexto de lógica de gobierno que estamos viendo en este gobierno? No, acá no les voy a hablar de otras cosas que uno cree que se deberían hacer, ¿no? Solamente estoy viendo qué herramientas puede efectivamente llegar a aplicar este gobierno ante estos desafíos de la economía. Primer punto, con el nivel de actividad económica que venimos trayendo, muy difícil cerrar ante brotes. Entonces esto también presenta un doble desafío económico y sanitario, porque no están dadas las condiciones de la economía. También uno puede hablar del hartazgo social y muchas otras cosas para generar ningún tipo de cierre ante brotes muy importantes. Para impulsar la economía puede impulsar algo de obra pública para inyectar un poco más de gasto de manera directa, que genera algún nivel de empleo temporario en distintos puntos del país. Esto probablemente lo veamos con un poquito de mayor énfasis en los meses que siguen a medida que se van acercando las elecciones. Y la promesa, desde mi punto de vista incumplible,
que lo han dicho varios funcionarios, de que este año los salarios le ganen a la inflación. De hecho, a mí me daría un poco de miedo prometer eso. Pero esos son los aspectos, las herramientas que, como ven, son muy pocas, que pueden apelar para alguna recuperación de la economía o alguna recuperación del empleo en un contexto de un déficit público muy importante y de falta de confianza y estabilidad económica para que la actividad económica venga desde el lado privado, ¿no? Bueno, básicamente eso. Este año la economía, y después al último vamos a dejar algunas proyecciones que hay dando vuelta, la economía se recuperaría un 6%, pero sería principalmente un rebote estadístico, ¿no? Que la economía realmente, de manera genuina, está creciendo. Después, un set de medidas más atacando a la inflación y por lo tanto a la pobreza, que son precios cuidados, más precios máximos, más controles de precios. Ahí vamos a ver noticias de las últimas 2 semanas, cómo estos temas están muy presentes. También un ataque en lo discursivo, porque también cuando no hay muchas herramientas para realmente afectar la inflación en el corto plazo, también se empieza a usar desde el sector político, desde cualquier color político, lo discursivo, de echarle la culpa a los formadores de precios, a los grupos concentrados. Lo pongo así entre comillas porque son frases que escuchamos muy seguido. Y acá un signo de pregunta, ya pensando también en la carne, algún tipo de intervención a las exportaciones a los mercados que a nosotros nos importan. Con esto no quiero meter ningún miedo ni nada, sino plantearlo como un potencial riesgo que hay que ver si se hace más probable o no. Y la calma cambiaria, por un lado, potenciar el atraso cambiario o empezar a atrasar, porque lo cierto es que durante este último año se llevó una política de crawling peg, de llevar el dólar muy cerca de la inflación para evitar que se atrase respecto a la inflación. Esto fue algo que en la historia, en el mundo, lo ha aprendido, que no hay que generar atraso cambiario porque después el costo de acomodarlo es aún mayor, pero una actitud, que ahí vamos a ver algún dato que vemos en las últimas semanas, más varias declaraciones, llevan a pensar eso, algún proceso de atraso cambiario con el dólar oficial, que también ayuda a anclar un poco las expectativas de inflación, por lo menos de los bienes transables. Un endurecimiento del cepo, que se convierte en complicaciones para importar a distintos sectores de la economía, pero ese endurecimiento del cepo le libera más dólares al Banco Central, que puede utilizar para mantener la calma cambiaria, por ejemplo, a través de intervenir los dólares libres mediante bonos que se empezó a detectar en el último mes y medio, que es un mecanismo por el cual el Banco Central ha estado introduciendo dólares MEP y dólares contado con liqui en el mercado para ayudar a esta calma cambiaria que hemos visto. Estas son las herramientas que en el corto plazo están al alcance del gobierno para enfrentar estos desafíos económicos, que como vemos no son muchos y como podemos intuir, no son de largo plazo, porque por ejemplo podemos endurecer el cepo, cerrar las importaciones, solamente quedan unas gotas que se vayan dólares, pero eso rápidamente empieza a afectar a los distintos sectores. Allá hay muchos reportes de las automotrices que les faltan autopartes, de maquinaria agrícola que les faltan partes, empieza a haber algún temor en el campo por parte de los insumos, así que son todas intervenciones que podemos aplicar, paños fríos de corto plazo, que bueno, ¿qué es lo que necesita hoy el gobierno? Le quedan 6 meses de acá a las elecciones y muy probablemente siga echando mano a estas pocas herramientas, estos pocos paños fríos que tiene a la mano. Como decíamos, uno de los temas, el atraso cambiario. Acá vemos desde diciembre a hoy el promedio móvil de 5 días, digamos semanal, hábil, de la suba del tipo de cambio, y vemos que el ritmo en el último mes se reduce a prácticamente la mitad del ritmo que veníamos teniendo, o sea que y se estabiliza en este nivel de cerca de 0,10% por día hábil. Eso es lo que vemos de
esa reducción del nivel de devaluación diaria que tenía el tipo de cambio, y que si continúa, y que es de esperar que continúe, porque es una de las pocas herramientas por un lado, y porque también lo fueron diciendo los funcionarios en distintas declaraciones, va a llevar algún nivel de atraso cambiario. Por el momento parecería no ser muy sustancial, pero es una de las pocas anclas que tiene el gobierno humano. Decimos, uno de los grandes desafíos es la inflación, que viene acelerándose. Arrancó en la última etapa del año pasado con niveles por encima del 3%, 4 en diciembre, 4 en enero, 3,6 en febrero, expectativa de que esté cerca del 4 nuevamente durante marzo. Si miramos febrero, la inflación anual fue del 40,7%, cuando habíamos cerrado diciembre con el 36%. La esperada por el reglamento de expectativas de mercado del Banco Central entre las consultoras económicas es del 46,6%, y si anualizamos una inflación del 3,5%, que hoy pareciera ser una inflación base, nos vamos al 51%, o sea que la inflación va a estar por estos niveles entre el 47 y el 51, en algún nivel promedio cercano al 48%, en este contexto de relativa calma, digamos, si no hay ningún desencadenante que la haga recalentar más del nivel que está manteniendo actualmente. Otro de los aspectos que mencionábamos recién es cepo cambiario, atraso del tipo de cambio. Por un lado, el atraso del tipo de cambio genera subas de los costos en dólares de las labores, de los fletes, que son costos relativamente especificados que tiene el productor, y que cuando se empieza a trazar el tipo de cambio empiezan a aumentar en dólares. Y después también lo que hemos visto, por varias razones, un alto nivel de demanda, temores por el cierre de exportaciones, brecha cambiaria, es también subas de costos en dólares de muchos insumos. Por ejemplo, este gráfico que estamos viendo acá arriba es la relación de precios entre la urea y el maíz. Habíamos visto en el último trimestre del año, con la importante suba del precio del maíz y de los granos, cómo la urea se había abaratado de manera muy pronunciada. Pasamos prácticamente de 3 a 2 la relación, o sea, se había abaratado cerca de un 30% en términos relativos la urea, y ya vimos rápidamente en estos primeros meses del año cómo va tendiendo a la media con el aumento de precios que tuvo la urea. Si miramos el fosfato, tuvo un aumento de precios un poco superior, así que vemos rápidamente erosionarse esa ganancia en precios relativos que habíamos tenido con la suba de los precios de los granos, por lo menos en términos de sus insumos. Los fitosanitarios y las semillas han tenido un comportamiento bastante más normal, con algunas subas en dólares, pero en promedio mucho más moderadas, ¿no? Esto que estamos viendo en fertilizantes. Y por otro lado, por ejemplo, ya metiéndonos también en ganadería, la relación alambre-invernada. Tuvimos un 2020 con excelentes precios de la invernada, y vemos que solamente tuvimos 2 o 3 meses de mejora de precios relativos, y rápidamente volvió a la media porque volvieron a subir los precios del alambre. Entonces, esto también vamos viendo cómo esa ganancia de precios relativos que tuvimos rápidamente se deteriora, como decíamos, por múltiples factores. Uno es alto nivel de demanda, impulsado por brecha cambiaria. A eso se le suma el cierre o el temor por el cierre de las importaciones. Esto también lo podemos ver, por ejemplo, con alguna de la maquinaria agrícola. Si le comparamos con soja, si quieren, o con ganadería, también vemos esta relación, una mejora temporaria y un rápido nivel de deterioro de esa mejora. Por ejemplo, con la maquinaria agrícola, con el costo de la construcción, si lo comparamos con soja, todavía mantiene la ventaja, pero cambió ya la tendencia. Esto nos hace pensar que muchas de las oportunidades, de los mecanismos defensivos que veníamos conversando, de adelantar compra de insumos, comprar bienes de uso, siguen siendo mecanismos posibles porque van a subir en pesos, probablemente suban en dólares, pero en términos de nuestro producto se deteriora un poco esa relación respecto a los mejores momentos.
Recién decíamos controles de precios, discursos sobre formación de precios. Acá les traje algunas noticias, excepto esta que es hace 3 semanas, este de hace un día, 6 días, hace 1 hora, hace 2 horas, hace 3 días, la terminé de preparar hoy. Todo con en la agenda muy presente, precios máximos, controles de precios a empresas, buscando renovar acuerdos de precios de la carne, el tema de los salarios y la inflación, empresas sancionadas por incumplimiento de precios y stocks, la revisión de la cadena de valor y las subas injustificadas. Esto en un contexto de bajo poder adquisitivo e inflación que se mantenga a niveles por encima del 3,5%, va a ser un tema de agenda y es el principal tema que, desde mi perspectiva, aumenta el nivel de riesgo de intervenciones sobre los precios y sobre las cadenas productivas. Esto no es para asustarlos de ninguna manera, sino hacer un poquito de memoria. Son todas notas del 2010, 2011, 2013, carne para todos, no cumplir la cuota Hilton, no dejar exportar trigo, restricciones, digamos, son todos titulares que traje como para ver, digamos, que todo este tipo de medidas fueron tomadas hace muy pocos años y gran parte de los funcionarios del gobierno eran los mismos, por lo cual este riesgo, de nuevo, no lo quiero despertar el riesgo en usted, a la percepción del riesgo en ustedes, sino solo mencionar que en este contexto, elección, bajo por adquisitivo, más aceleración de la inflación, todas estas medidas tienen mayor probabilidad de llevarse a cabo, ¿no? ¿Qué impactos, y para resumir un poquito esta parte, qué impactos puede tener en el campo, en nuestras cadenas, todos estos temas que mencionamos? Empezamos por el primero, controles de precios. Controles de precios de manera directa lo que pretenden es anclar los precios, congelar los precios. En términos generales significa menores precios en términos reales, en dólares, en el corto plazo. Estos menores precios obviamente se convierten en menor rentabilidad. De hecho, ya tenemos una cadena muy metida en este esquema, que es la cadena láctea, que ha sido muy afectada por los precios máximos durante el último año. Una cadena muy afectada como es la láctea. Por ejemplo, muchas cadenas alimenticias, los fideos también muy afectados por estos controles de precios, entre otros alimentos. Está bien que los fideos, por su participación en el consumo de trigo, todavía no llegan a hacerle nada al trigo, pero si estos controles de precios se trasladan a otros sectores o se amplían a más cantidad de alimentos, ahí sí podemos empezar a ver en otras cadenas, como vimos de nuevo en la láctea, los mismos efectos que estaban generando. Entonces, para el productor y para el campo son menores precios, menor rentabilidad, de acuerdo al nivel de afectación que tenga la cadena. La láctea es mucho, en las otras todavía es poco. Intervenciones en las exportaciones. Vimos el intento el último día de diciembre, con el tema del maíz, y rápidamente una vuelta atrás. Por ejemplo, estos fondos fiduciarios que se está hablando de armar, que ya está en armado con el tema de los aceites, pero también se habló con la cadena del maíz, no son más que derechos de exportación encubiertos. Entonces es una especie de intervención sobre la exportación porque le obligan al que exporta a retener un pequeño porcentaje para después distribuirlo a la cadena que destina productos al consumo. Entonces eso ya es una intervención. En general, esa intervención, como un pequeño derecho de exportación extra, se termina convirtiendo en menores precios, en menor rentabilidad. Ustedes piensen en la cadena de la carne hoy, si en vez de dejarla exportar el 30% de la producción, solamente se le deja exportar el 15% y metemos toda esa oferta al mercado interno, obviamente rápidamente se convierte en menores precios. Los ROE, mientras existieron entre el 2008 y el 2015 al trigo y el maíz, en promedio le generaron una baja de precio del 10% al trigo y el maíz, además de los derechos de exportación que eran del 20 y el 23%. Entonces, rápidamente una intervención fuerte sobre las exportaciones, o no tan fuerte como eran los ROE al trigo y al maíz. Se terminaba exportando la oferta exportable, o los famosos, como se les llamaban, saldos exportables. Se terminaban exportando. Pero esa cuotificación genera un poder de mercado
muy concentrado en el exportador que genera rápidamente menores precios. Entonces, estas intervenciones no necesariamente tienen que ser para que se exporte menos, sino para, cuando se administra la exportación, se generan también los efectos, aunque la exportación sea del mismo nivel. Y algo que se vio mucho en el mercado de maíz, en el mercado de trigo y también en el mercado de carne con las intervenciones, es esta imprevisibilidad de los mercados. El que producía novillos de exportación se quedaba en un cuello de botella de acá a 3 años, se incrementa la incertidumbre y por supuesto baja el precio. Entonces, esos son los aspectos negativos de los controles de precios y las intervenciones sobre las exportaciones para nuestras cadenas. Atraso cambiario, ahí lo dividí entre agricultura y ganadería porque ahí ya es diferenciado el impacto. A la agricultura un atraso cambiario le es negativo, porque la agricultura tiene su ingreso dolarizado al dólar oficial, con brecha cambiaria, todo lo que quieran, pero dolarizado al dólar oficial. Y tiene parte de sus costos, sobre todo labores y fletes, atado a pesos. Entonces, un atraso cambiario lo que me genera es suba de costos en pesos, que va por debajo, por motivo del atraso, de la suba de precios en pesos. Entonces eso me genera una inflación en dólares de los fletes y las labores. Entonces, inflación en dólares de fletes y labores para la agricultura. Ustedes recordarán si alguien tenía que mandar un flete de maíz desde Córdoba o Santiago del Estero a puerto en el 2014 o el 2015. Se llevaba el 25-30% del valor del maíz. Eso con las devaluaciones fue bajando la participación. La ganadería le genera un doble impacto. Por un lado, un menor poder de compra de la exportación, que esto es importante cuando la exportación se está llevando 1/3 de los kilos que producimos. Si tenemos atraso cambiario y le generamos un menor poder de compra a la exportación, se genera un perjuicio para toda la cadena. Distinto era cuando la exportación significaba el 5 o 10% de la producción. Ese impacto del poder de compra de la exportación jugaba menos. Por otro lado, el impacto positivo es que en un contexto de atraso cambiario siempre termina subiendo el precio de la hacienda media en dólares y, por ejemplo, por un lado tenemos un mayor valor de lo que producimos y por otro lado también un menor peso relativo de los insumos dolarizados. O sea, si me sube el precio de la hacienda medido en dólares y la agricultura está, el maíz principalmente está afectado por un atraso cambiario, en la balanza termina siendo positivo para la producción ganadera, con este signo de interrogación en el poder de compra de la exportación. Y por último, el cepo cambiario, que en general genera menor disponibilidad de bienes e insumos importados, y cuando esa disponibilidad baja lo suficiente, nos empieza a generar inflación en dólares de estos bienes y estos insumos importados. Y en realidad, les diría que del rubro de los importados, porque seguramente hay una parte que es importada y toda otra parte que es de producción nacional, pero sube al mismo ritmo. Esto lo vimos con todos los insumos de la agricultura, de la ganadería, la maquinaria, se ve con los autos en momentos en que hay inflación en dólares, esto se ve. Entonces es negativo esto tanto para agricultura como para ganadería. Entonces, en términos relativos, si ustedes me preguntan, seguramente un atraso cambiario mejora la relación del feedlot, esa relación de engorde, pero en general creo que es más negativa que positiva, sobre todo si se combina con un proceso de cepo cambiario, que normalmente está atado, porque si no tenés un cepo, de alguna manera, ese atraso cambiario se te convierte en un despilfarro de reservas, tanto porque se las vendés a quien te las compra como que se las vendés al importador. Entonces, en realidad, siempre las dos cosas van muy de la mano. O si tenés atraso cambiario sin cepo, se erosionan las reservas. Cuando esa erosión de la reserva llega a cierto punto, sí o sí va acompañado con cepo cambiario. Bueno, para cerrar, ya estamos con bastante tiempo, ya deben estar un poco cansados de escucharme. Podemos plantear, luego de charlar todo esto, dos escenarios, que eran los escenarios que conversábamos hace rato, y ahí vamos a ver qué respondieron ustedes. Dos escenarios para la ganadería, obviamente hay un escenario al medio, que es un escenario de precios buenos. ¿Qué es un escenario de precios buenos? Bueno, donde los precios de las distintas categorías, los distintos eslabones de la cadena,
evolucionan por lo menos por encima de la inflación, entonces no se pierde poder de compra en general. Y un escenario de precios malos, donde obviamente va por debajo de la inflación, entonces empieza a poder perder poder de compra la ganadería y obviamente se empiezan a complicar los números y la rentabilidad. Un escenario de precios buenos, ¿qué características tiene? Y el riesgo de las intervenciones que pusimos, bueno, intervenciones limitadas que tienen bajo impacto negativo en los precios de la carne y el novillo, que es la punta, digamos, de la cadena. ¿Qué puede ser esto? Bueno, acuerdos de precios que le pidan a los frigoríficos exportadores y a las cámaras de frigoríficos algún aporte como el de precios de carnes a cortes populares, que en realidad es una porción relativamente chica de toda la producción de carnes, entonces no afecta a los precios de toda la cadena, pero logra generar ese acto político, ese precio en la góndola que ayuda a calmar aguas en un momento donde el precio de la carne está muy sobre la mesa. Entonces esas son intervenciones limitadas. Acuerdos de precios que se van dando cada cierta cantidad de meses, un carne para todos o como fuera el esquema, son intervenciones limitadas que obviamente tienen sus impactos por otros lados, pero los impactos son limitados. Otra característica que ya no depende tanto de la política es que caiga la oferta de invernada, producto también de los últimos años, de la sequía, y esa menor oferta de invernada empuje los precios de los terneros. Por ahora hemos visto que los precios están motorizados por la demanda, no tanto por la oferta, por una caída de oferta. Pero este es un tema que está planteado, es un temor de muchos analistas, y ese puede ser otro factor que juegue a los buenos precios. Relacionado recién a lo que decía de la demanda de terneros, que continúe durante el 2021 jugando a favor el factor refugio de valor que vimos durante el 2020 para traccionar precios de cría invernada. Bueno, cuando uno ve que se dispara el dólar, que se disparan los precios, uno trata de volcarse a activos reales, que sabe que de alguna manera pueden mantener el valor. La población común, digamos, el ciudadano no perteneciente a las cadenas productivas del agro, construyó o acopió material de construcción, compró un vehículo, compró bienes durables, el productor agrícola compró insumos, compró maquinaria, y el productor ganadero puso su juego sobre la cría, la invernada, por eso tuvimos precios, renovó alambrados, por eso también el precio del alambre recién lo veíamos. Bueno, este factor refugio de valor que veíamos durante el 2020, que continúe jugando a favor durante el 2021, puede ser otro factor. Más el posible factor atraso cambiario que hace mejorar el precio relativo de la hacienda, ¿no? Estos son, digamos, los puntos que favorecerían a precios buenos. Muy probablemente pueden jugar varios de ellos en consonancia para poder lograr precios buenos. De hecho, muy probablemente, si vemos que las intervenciones son más bien limitadas y que no hay tanto riesgo por ese lado, más de uno va a estar dispuesto a seguir apostando ese refugio de valor. En cambio, si vemos por el otro lado un mayor riesgo de intervenciones, y bueno, la ganadería pierde atractivo como refugio de valor. Y ahí vamos a los precios malos y las intervenciones. Si las intervenciones o el temor de las intervenciones son más profundas, que afecten de distintas maneras al mercado interno o al externo, como vimos, como conversamos recién, eso claramente es un driver que afecta de manera negativa a los precios. Si afecta a las exportaciones, porque corta una parte de la demanda. Y si de alguna manera algún tipo de control de precios afecta al mercado interno, también porque esos menores precios que se dan producto de las intervenciones se trasladan hacia atrás en la cadena. Otro punto que jugaría en este sentido, que la oferta de invernada termine siendo normal y no se convierta en un factor de suba, en contraposición un poco con la otra idea, y
la concepción o la idea de que los precios ya tuvieron el efecto factor de refugio de valor. Bueno, todo el que se quiso refugiar ya se refugió y puede volver a comprar la misma cantidad, pero no se va a repetir ese impacto positivo que tuvo en el 2020. Estos podrían ser los dos escenarios que seguramente todos ustedes tienen en la cabeza, teniendo en cuenta estas cosas o no, pero estos son los escenarios que hoy están viendo. Hoy claramente la balanza se inclina para el escenario de precios buenos. ¿Por qué digo que se inclina para el escenario de precios buenos? Y porque seguimos viendo precios muy buenos. Entonces eso nos sigue diciendo que la expectativa, incluso por ejemplo con un enero con faena muy baja, que la expectativa sigue estando puesta en un buen 2021 para la cadena. Entonces hoy la balanza está más del lado de los precios buenos. Porque ahí está el promedio de los productores, ¿no? ¿Qué puede jugar a favor de continuar con esto? Lo que dijimos, la oferta de Hacienda que se vea restringida. Hablábamos de la invernada, pero también antes hablamos del feedlot. Entonces, al restringir también la oferta hacia la faena, también eso ayuda a traccionar precios desde el fin de la cadena hacia atrás. Lo mismo con la exportación. Si la situación en Europa, vemos un 2021 muy normal, donde se recompone la demanda, donde se recomponen los precios, tranquilamente también afectan a que tengamos buenos precios. El escenario B, digamos, de precios malos, hoy por el consenso de los precios no está tanto en la agenda, sino ya veríamos que se están achatando los precios, pero está ahí donde los dos grandes factores que lo afectan, decíamos recién, los riesgos políticos y también obviamente el consumo. Hasta ahora vimos un consumo que cae en cantidad, pero que termina convalidando precios. Bueno, la duda es si va a continuar convalidando precios. De hecho, esto nos lo preguntábamos antes de la suba de octubre, noviembre, diciembre, y lo poníamos en duda. Che, ¿el consumo va a convalidar los precios que necesita el novillo para poder pagar el ternero? Y lo dudábamos, y finalmente lo terminó haciendo. La cuestión es si este escenario se sigue repitiendo o no. Por eso está ahí en rojo, que es algo que lo puede afectar. Entonces, estas son las cosas que tenemos que ir monitoreando para ver si este escenario actual A, que parece tener el promedio de los productores, va virando a un escenario B o no. Hoy no está definido claramente. Esta creo que es la última diapositiva. Solamente dejarles, no discutir, pero para que ustedes lo tengan, siempre sirve tener de referencias, las principales proyecciones de la macro que hay, que pusimos en el monitor ganadero. La primera es la inflación. El relevamiento que hace el Banco Central estima un promedio 46,6% para este 2021. Decíamos recién, si analizamos la de 3,5, estamos más cerca del 50%. Un dólar oficial que el reglamento del Banco Central lo estima en 119,40, mientras que el mercado de futuros está pagando 120. Esto es una suba del tipo de cambio anualizada del 42%. Como vemos, acá se está reconociendo ese potencial atraso cambiario del 42 versus el 46. Una actividad económica que se espera crezca en el 2021 un 6,1%. Y acá en los salarios empieza otra cuestión, también están puestos los salarios, porque obviamente es muy importante para la cadena, el consumidor, un salario que se están cerrando las paritarias desde un 30 hasta un 45. Hoy los salarios están funcionando, yo pensaría más como anclas de la inflación de que como promotores de la inflación, porque todos están apenas por debajo o muy por debajo de la inflación proyectada. Y venimos de un 2020 y un 2019 y un 2018 que ya perdieron. O sea, este va a ser el 18, el 19, el 20, el 21, el cuarto año de pérdida de poder adquisitivo o de salario real. Y en este contexto hay potencialmente una segunda ronda luego de las elecciones. Posiblemente aquellos gremios que están cerrando más cerca de estos niveles del 30% se les esté prometiendo que luego de las elecciones puede haber una segunda ronda. Eso es todo, muchas gracias. Seguimos conversando con los otros oradores de la noche. Muchas gracias, David. Satur, todo tuyo. Muchas gracias, David. Bueno, vamos a darle, si querés, unos segundos a la encuesta.
la respuesta, sobre todo va a ser en la 1 y la 2, las preguntas y respuestas. La 3 y 4 yo creo que se entendió al inicio, pero bueno, ya explicamos con la descripción de David de la macro y todo el planteo del escenario A o B. Quizás ahora, si volviéramos a votar, digamos, nos daría una probabilidad quizás igual o distinta. Así que demos si querés las respuestas y después le vamos a pedir a Leo de Benedictis que nos des un panorama, Leo, de complementando a esta explicación. ¿Cómo ves vos digamos, el impacto del clima en lo que ya está en curso que afectó a esta campaña que vamos a cerrar, entiéndase julio-junio, y lo que ves un poco hacia adelante del 2021 en función de los datos o lo que venís manejando? Bueno, si querés, Diego, hacer un comentario, un resumen de cómo va la respuesta. Bien, ahí tienen compartido en pantalla, respondió más del 80% de las personas. En el primer punto, en líneas generales, es una distribución bastante pareja en cuanto a las opiniones. Se puede ver que arriba del 70-72% están pensando en que va a estar al nivel o por encima de la inflación, y un menor porcentaje por debajo de la inflación respecto de la recomposición de precios de los reproductores. Y sí, en general en la segunda respuesta, que es un poco lo que estuvo comentando David, la percepción de riesgo político es alta, donde el 64% ve un alto riesgo político, hablando un poco de las diferentes medidas que comentó David y los riesgos que conocemos, y en un 33% lo ven con medio y solo un 1%, un 3% lo ve como bajo riesgo, o sea que la percepción de riesgo es alta. Así que eso es un poco las dos primeras visiones que nos acercan un poquito al escenario, que es lo que comentaba David recién respecto de la situación de precios. Los precios hoy están en una tendencia positiva y creo que de eso también se ve la tendencia positiva de los reproductores. Y sí, el riesgo político de cara al futuro y a las próximas decisiones es elevado. Saturno, no sé si quieres comentar algo de los diferentes escenarios. Si no, lo comento yo o seguimos con la palabra de Leo. Si querés hacer un breve repaso, teniendo en cuenta esto, ¿no? Que se votó por ahí a destiempo, pero bueno, no importa. Nos va a dar por ahí un preliminar por la cantidad de votación, a ver cómo quedó, y después le damos paso a Leo. Bueno, en líneas generales, en el escenario A, que es el escenario de precios altos, de mantenimiento que marcaba David respecto de la situación que tenemos actual, la principal herramienta es mantenerse dentro del negocio con inversiones en Hacienda. Una alternativa que surge también es la diversificación en activos financieros como segunda opción, inversiones en infraestructura, en otros bienes de uso u otras inversiones. Hubo un solo voto respecto de salida del negocio. En principio no hay una tendencia en este sentido. Y sí, en un escenario B, en un escenario más complejo, de donde hay una pérdida de valor real de la rentabilidad por una baja de precios, por intervención de mercado y por todo lo que comentamos, la mayoría está en una situación o plantea una situación de stand-by o de reducción de costos, o sea, un esperar y ver o ir hacia una reducción de costos para ajustar el negocio. Hay algunas alternativas también que plantean diversificar en activos financieros o achicar el negocio, y muy bajo porcentaje en lo que es salir del negocio o tomar créditos, que son créditos de riesgo, obviamente, pues son créditos para cubrir agujeros sin mucho respaldo. Así que ese es un poquito el escenario de lo que están viendo un poco hoy todos los que estamos charlando acá. Muchas gracias, Diego. Bueno, te damos paso, Leo. No sé si querés hacer un comentario, que hay gente que está preguntando en privado, mandó las preguntas, está muy preocupada por el impacto de la seca. Hay gente de todo el país acá, ¿no? Pero bueno, alguna pregunta sobre el Chaco, bueno, Norte de Corrientes, bueno, Noah, te doy paso. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes para todos. Sí, muy variado el panorama que tenemos a nivel país. Cada una de las regiones ha tenido impactos diferentes. Hubo sectores que se vieron bastante beneficiados este año en particular y sectores altamente perjudicados.
recordemos que si hablamos de la situación a nivel general, tenemos que hablar de una sequía bastante importante, te diría que prácticamente en toda la zona centro-este del país, gran parte de la provincia de La Pampa, gran parte de la provincia de Buenos Aires, y la zona que quedó mejor parada en esta situación ha sido más hacia el centro-oeste y parte del NOA. Estoy haciendo una generalización, obviamente. Después, dentro de todas estas regiones que estamos mencionando, hay situaciones particulares, y más en un año como el que hemos transitado, un año que ha tenido justamente la característica de tener lluvias erráticas, lluvias que han sido muy espaciadas en el tiempo, que quizás han tenido un gran volumen en donde se daban, que era un sector muy puntual y a muy poca distancia no tenías absolutamente nada de lluvias. Entonces, cuando uno hace esta generalidad, obviamente que está hablando de un contexto, no de una situación puntual, porque dentro de esa misma característica tenemos todos los panoramas, pero a grandes rasgos podríamos hablar de todo el NEA, de todo el litoral, de toda la zona de la provincia de Buenos Aires y la provincia de La Pampa, con características secas, y una zona de Córdoba, San Luis, Cuyo y toda la zona del noroeste argentino un poco mejor parada que el resto. Esto, bueno, es una característica en realidad muy asociada al evento que hemos tenido. Hemos tenido un evento La Niña, que ha implicado este tipo de situaciones, que nos ha dejado esta situación tan errática, con eventos tan puntuales, tan aislados y con eventos tan espaciados, y una proyección ahora, ya de manera bastante tardía, pero presente, a empezar a recomponer un poco la situación. No es un largo periodo el que tenemos por delante de poder recuperar la situación, porque ya estamos bien metidos prácticamente en abril, y hay una tendencia que esto se empiece a acomodar un poquitito. Del evento La Niña estamos saliendo, ya de hecho la mayoría de los pronósticos a nivel global, de los principales centros de pronósticos, ya se habla de una disipación total del evento La Niña, y ya estamos parados en condiciones de evento neutral. Eso nos favorece, aunque no es la panacea ni mucho menos, pero nos favorece bastante porque empieza a haber un poco más de circulación de humedad, y bueno, y eso obviamente que genera un potencial de lluvias mucho más importante. De hecho, aprovecho ahora para comentar que en estas próximas 72 horas vamos a tener un pulso muy importante de lluvias, sobre todo ubicado en zona del litoral y provincia de Buenos Aires. Parte de La Pampa también va a estar recibiendo este importante acumulado de lluvia, así que aprovecho para, ya que estamos hablando de tendencias, hablar de estas próximas 72 horas, que va a ser bastante importante. Obviamente que no es la solución a la situación, porque un evento de lluvia, por más masivo que sea, no revierte una tendencia que viene atravesando prácticamente desde el otoño del año pasado, porque si nos ponemos a pensar cuándo fueron las últimas lluvias medianamente significativas, nos tenemos que remitir a marzo, abril del año pasado, con lo cual todo este sistema que hemos tenido de pérdida de humedad a nivel mayoritaria, porque insisto, depende de cada lugar, pero esa pérdida de humedad ahora empieza también a impactar de manera directa en los suelos, o con una pérdida muy importante de humedad, una reducción en la napa, bueno, todas las implicancias que tiene esta situación. Y yo les decía recién que ahora tenemos una tendencia que con esto de salir del evento La Niña y entrar en una condición neutral a principios o antes de entrar en el invierno, vamos a decirlo de esa manera, porque ahí sería la clave, podemos tener una cierta recomposición de humedad. De todas maneras, no es lo óptimo. Y además, bueno, ahora después viene el invierno, y el invierno ya sabemos que en realidad lo tenemos que pelear con lo que recuperemos ahora en el otoño, y después pensar en la primavera. Y en la primavera las noticias no son las mejores, las que podemos tener, más allá que los pronósticos generan mucha incertidumbre en el mediano y largo plazo, y sobre todo pensando ya a partir de los 7, 8 meses de pronóstico, que es lo que estamos intentando mostrar, hace que esa incertidumbre, pero con una cierta tendencia, nos muestre un panorama que no es mucho mejor
que el que ha sido esta última campaña. Es decir, este 2021 no se presenta mucho peor del que se puede llegar a presentar entre el 21-22, justamente porque la mayoría de los modelos de largo plazo están indicando que podemos ir nuevamente a otro evento La Niña. Quizás un poco más débil que este que hemos tenido, que no tenga un impacto tan fuerte, pero al darse una seguidilla niña-niña, tenemos que tener muy en cuenta esa situación porque la pérdida de humedad puede llegar a ser bastante superior. Con esto la idea no es asustar ni mucho menos, la idea de este comentario es simplemente tener en cuenta que por ahora los modelos lo que están indicando, más allá de la incertidumbre que generan, porque es bastante grande esa incertidumbre, están apuntando que ya a partir del mes de noviembre de 2021 podemos volver a tener una situación de un evento La Niña de débil intensidad, pero que al darse niña-niña puede llegar a generar impactos bastante fuertes. Muchas gracias, Leo. Bueno, ahora pasamos a las preguntas. Yo te quiero tirar una que siempre, para despuntar, digamos, después, si Diego fue anotando, pero por ejemplo, ¿tenés alguna dentro de la reseña del histórico, digamos, de estos eventos, niña-niña? ¿Estamos hablando de alguna situación, no sé, extrema como algún año récord que haya sido 1950 o no sé, una de esas secas muy grandes? Bueno, en realidad eventos niña-niña hay pocos en la historia, hay pocos registros de tener una seguidilla. Comúnmente tenemos niña, neutro y niño, o se da el doble neutro, o se ha dado con mayor recurrencia doble niño, niño-niño, y después volver a una situación de evento neutro. Hay pocas veces en la historia que se ha dado niña-niña, y en realidad comúnmente bueno, fueron, ahora no recuerdo exactamente el año que se dio esa situación, pero no hay impactos en los cuales uno pueda ser contundente en la respuesta. Pero sí lo que se pudo ver es que en cuanto a términos de precipitación, es decir, cuando uno habla desde el punto de vista meteorológico, desde el suelo hacia arriba, el evento La Niña no ha presentado, el segundo evento La Niña, no ha presentado grandes diferencias con el primero de los eventos, con lo cual uno dice, no, son comparables, no hay mayores inconvenientes. El tema está cuando empezamos a mirar del suelo hacia abajo y vemos que la seguidilla de tener los dos eventos es donde se genera el mayor impacto. Entonces, ese sería el escenario más peligroso, que al darse el doble evento La Niña, nunca lleguemos a recuperar. Si nos ponemos a pensar cómo partimos de este evento La Niña, veníamos de una buena recarga de perfiles. Recuerden lo que fue el otoño del año pasado, por ejemplo, para el noreste argentino. Estaba inundado, estaba en una situación de excesos de precipitación bastante importantes. No era el contexto general, no es que estábamos todo el país con esas características, pero había sectores con grandes excesos. Pasamos el periodo del evento La Niña, se fue acomodando la situación, pasamos para el otro lado, pasamos a seca, y ahora que se repita esta situación hace que no tengamos ese repunte, esa posibilidad de poder recuperar. Por eso el temor, más allá que, insisto, no está confirmado, porque esto es una tendencia y en el muy largo plazo, pues estamos hablando de más de 9 meses, la situación podría llegar a complicarse aún más. Tendríamos un panorama de reservas de humedad mucho más bajas de las que tuvimos en este año en particular. Por eso insisto con esto de la doble niña, que puede llegar a generar un impacto bastante negativo. Esperemos que esta tendencia no sea así tan contundente de doble evento La Niña y quedemos en una situación neutral. Si quedamos en una situación neutral, esto que les estoy comentando va a quedar mucho más aplacado, va a ser una situación mucho más tranquila, un poco más holgada, sin que nos sobre nada, pero mucho más holgada y sin tener ese impacto tan fuerte que podemos llegar a tener si se da efectivamente el evento de doble evento La Niña. Y una cosita más, siempre tengan en cuenta que esto que estoy mencionando, el impacto más fuerte lo recibe la franja este del país. Si acá hay gente de Córdoba y sobre todo de la zona oeste de Córdoba, o de San Luis, por ejemplo, o del noroeste argentino, que mencionaste que había,
esos sectores incluso hasta se pueden ver beneficiados por este tipo de situaciones. Podemos llegar a tener un buen recurso de humedad y una buena presencia de lluvia. Por eso remarco esta franja del país que abarca NEA, litoral y provincia de Buenos Aires, y bueno, y la Pampa, que queda un poco enganchada también con la provincia de Buenos Aires. Ese sería el núcleo y lo que podría llegar a ser lo más preocupante pensando en la próxima primavera o incluso el próximo verano, porque en la primavera no tanto, sino más bien en el verano. Muchas gracias, Leo. Muy Gracias. claro. Tengo una pregunta para hacerte a vos, Leo, que me llegó hace un ratito. Básicamente es para la zona noreste. Me pregunta Amelia Lagerheim de Chaco. ¿Cómo pronosticar las lluvias de otoño e invierno para esa zona, para el noreste, y el riesgo de heladas tempranas? Bueno, buen punto el tema de las heladas que no había mencionado nada. Con el tema de las lluvias para el otoño-invierno, particularmente para el NEA, pero en realidad esto lo puedo hacer un poquito más extensivo a toda la zona del litoral, hay un repunte bastante significativo que ahora lo vamos a estar viviendo, sobre todo ahora, bueno, en estos últimos días de marzo y la primera quincena de abril. Si bien, insisto con esto, no es la solución, pero bueno, hay una buena porción o una buena proporción de lluvia, y más si lo hacemos y lo relativizamos con el año. Si comparamos el evento de lluvias que estamos esperando para las próximas 72 horas y analizamos el caudal de lluvias que podemos tener en la primera quincena de abril y lo medimos y comparamos con lo que fue la campaña, son lluvias muy buenas, son lluvias realmente interesantes. Entonces va a haber una recarga ahí. No va a durar un largo plazo, va a tener bastante variabilidad, vamos a tener esos pulsos húmedos y después unos 10 o 15 días más secos, con características de menor actividad, porque justamente el evento neutral y durante el periodo del invierno lo que hace es proporcionarnos de a poco, como pulsos de humedad. No es técnicamente correcto lo que estoy diciendo, pero que nos entrega algunos pulsos de humedad, y esos pulsos de humedad pueden favorecer esos periodos que pueden durar unos 4 o 5 días con eventos de lluvia. Y eso es lo que va a ir regulando un poco la situación. Y esto que estaba mencionando puede abarcar no solamente al NEA, sino también gran parte del litoral. Y con respecto al tema de las heladas, pensando en heladas tempranas, en realidad esto que hayamos salido del evento La Niña es algo muy positivo. Con los eventos La Niña siempre tenemos una situación de eventos de helada temprana muy recurrente. No siempre pasa, pero sí hay una alta proporción, un nivel muy alto de correlación entre evento La Niña y helada temprana, y a la inversa también, La Niña con helada tardía también. Hay mucha correlación para toda la zona central del país y porción del noreste argentino. No tanto para la región cuyana, pero bueno. Ahora, al salir de este evento La Niña y pasar a condiciones neutrales, el riesgo disminuye. No estamos exentos, pero disminuye. Si tuviésemos un año niño, el riesgo sería mucho menor, ¿sí? Va como escalonado. Con los eventos La Niña es lo más alto, neutral es un riesgo medio y el evento El Niño es un riesgo bajo de tener tanto heladas tempranas como heladas tardías. Así que esto de estar saliendo es positivo, tanto porque nos va a aportar un poco más de lluvia y también porque disminuye el riesgo de tener alguna helada temprana. Sí van a estar dentro de las fechas, las fechas normales de heladas van a estar presentes, así que eso no es que se retrasa el evento, sino que pierde el riesgo de tener una helada temprana. Clarísimo, Leo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos diste un buen baño climático que para nosotros en la producción es súper importante y es un eje de decisión más que vital y pega derecho en la rentabilidad. Volviendo un poquito a la parte dura, ahí tenemos varias preguntas para vos, David, pero bueno, primero lo quería invitar a Juan Pedro Colombo, que nos está acompañando hoy. Juanpe, bueno, estuvimos discutiendo los diferentes escenarios y la idea es justamente de esta charla generar el debate. Y bueno, queríamos tener un poco cómo ves vos, cuál es tu visión respecto del año, a partir un poco de todo lo que estuvimos charlando, y cómo lo estás viendo vos el año, la evolución, los precios y la situación en general. Estás muteado, Juanpe.
Ahí estoy, disculpen. Buenas noches a todos. Gracias por invitarme acá. Interesante la charla. Bueno, creo que como quedó reflejado en las encuestas, estamos todos, hay opiniones diversas, ¿no? Respecto a lo que puede llegar a pasar. Claramente, mercado ganadero, que es ciclos largos de producción, que están influidos ahora por muchas cuestiones macroeconómicas. Difícil hacer un planteo de cría a 5 años con una inflación del 40-50%, ¿no? Así que lo que sí está claro que el criador en pesos por lo menos está en un buen momento, en dólares se ve que recién está recuperando, pero en pesos está en un buen momento y bueno, el eslabón de la cadena que más está costando armarse hoy es todo lo que es intensivo, ¿no? El feedlot y todo lo que es ganadería intensiva está sufriendo un poco el alto costo de la alimentación y de la invernada. Pero creo que en general la cadena está sólida, está fuerte, hay un buen nivel de exportación. Bueno, creo que Víctor podrá agregar ahí, es más experimentado en todos esos temas. Y después, bueno, obviamente lo que decía David, hay muchas incertidumbres macroeconómicas de dólar, inflación y demás que van a hacer jugar los precios. No se ve a mediano plazo bajas en ninguna categoría. En cuanto a los reproductores, ahí estaba claro que hay expectativa. Debe haber muchos criadores que están esperando que bajen los reproductores y los cabañeros se ve que son los que votaron en la suba, pero el año pasado se vio en el 2020 un acomodamiento de precios que creo que nos sorprendió a todos, ¿no? Entonces creo que ya ahí hay un escalón bastante importante y obviamente que no creo que haya bajas este año para la venta de reproductores, sobre todo los vientres, ¿no? Hay buena demanda de vientres y de toros seguramente que también. Y después, bueno, para cerrar un poco el tema clima, también es lo que está jugando papel importante en muchas zonas donde, bueno, en La Pampa, el NOA, algunas zonas del Chaco, bueno, que lamentablemente estuvo muy seco y ahí por ahí hubo ventas anticipadas y hay que ver un poco los tactos ahora cómo salen, pero el clima también puede llegar a jugar papel importante. Pero en general vemos mercados, creo que buenos números para la ganadería en este año, ¿no? Muchísimas gracias, Juanpe. Muy claro. Bueno, como siempre, ahí hay varias preguntas, pero los invito a todos que se vayan sumando, que vayamos armando el debate. David, si querés, te voy acercando a alguna de las preguntas que me llegó. Lo tenemos ahí, sé que Víctor está por ahí. Si querés preguntarlo vos, capaz que esa está más claro de cómo lo puedo expresar yo. Pero si no, te pregunto, una de las primeras preguntas que nos acercaba Víctor respecto de la caída del consumo, si viene de la mano realmente de una caída del poder adquisitivo o si puede estar explicada también por una reducción de la oferta, obviamente entendiendo la oferta como la relación de esa oferta con las exportaciones. Puede ser discutible cuál es la causa y cuál es la consecuencia. La exportación se puede llevar más producción porque el consumo no puede pagar lo mismo que la exportación, o queda menos para el consumo porque la exportación está traccionando más. Pero yo creo que en algún punto la causa está en que el consumo no está al nivel de la capacidad de pago de la exportación. Por eso uno cae, uno demanda menos y el otro demanda más. Pero seguramente es algo que podría pensarse cómo es esa interrelación. No sé si Víctor, de paso, quiere acotar algo y sumar alguna idea. No, de acuerdo, David, es muy difícil, digamos, aislar los efectos porque está todo muy interrelacionado. Digamos, yo tenía una segunda, pero te la pongo ahora mismo porque tiene que ver con lo que acabas de mencionar. Y si bien es cierto, tal y como lo dice Juan Pedro, que las exportaciones siguen muy firmes, que todo indicaría que China va a seguir importando igual o más que el año pasado, y todos tenemos la expectativa de que la vacunación permita, digamos, de alguna manera ir resolviendo
todos los cierres de las comidas extrahogareñas, que son los principales demandantes de nuestra carne, digamos, y hay un factor adicional que no estaba en la cuenta de hace unos pocos meses, es que los principales países exportadores están con carencia o dificultad para tener volúmenes importantes de oferta y por lo tanto les ha subido el costo de la materia prima y ha forzado la suba de precios, lo cual de alguna manera fortifica todos los efectos de lo que es la demanda exportadora. A mí hay un tema que me tiene enormemente preocupado y que de alguna manera, en algún momento es posible que se intervenga, y que es el famoso rulo, digamos. Es decir, hoy las exportaciones están muy firmes en la Argentina por un efecto, digamos, marginal de la subfacturación que después vuelve con niveles importantes. O sea, no estamos hablando de lo que históricamente conocimos, del 5 o hasta el 10%, que era una picardía, si cabe la expresión, para dejar algo para el patrón en sus viajes al exterior o alguna inversión. Hoy estamos hablando de subfacturaciones que llegan a niveles del 25 y 30%, que por supuesto ninguno reconoceremos y nadie dirá que sabe que está ocurriendo, pero que también se traslada a la marginalidad de los negocios ganaderos. Con lo cual, mi preocupación es, ahí hay una intervención formal, casi diría pedida por los exportadores grandes, que están forzando al gobierno, incluso como parte de la nueva negociación eventual de precios, y que ahí podría afectar, si cabe de nuevo la expresión, al poder de compra de los exportadores, porque si hoy le quitas un 15 o un 20% de rulo en la subfacturación, el poder de compra real de los exportadores, si vos ponés en una planilla a cuánto vendés en función del mercado real, de lo que vale y lo que te pagan, los números no cierran. Entonces, 15-20%, con brecha del 70%, es un 10% de precio. Porque además te ahorras una cantidad de cosas, inclusive impuesto futuro a las ganancias. O sea, el margen es muy superior a eso, es mucho más directo y mucho más impactante en el resultado final. Entonces, ¿cuál es mi preocupación? Digamos, cuando te pregunté la primera, pero la ato a la segunda. Es cierto que la exportación hoy se está llevando y es para nosotros, de alguna manera, el gran formador de precios, el que empuja, el que le quita, digamos, o le pelea los valores al consumo, y que además lo ves cuando vos te das cuenta que hoy no se alcanzan a completar faena. De ahí venía mi pregunta, si era un problema de caída de poder adquisitivo o era un problema de oferta. La oferta es insuficiente. Si la oferta hoy fuera una oferta 10 o 15% superior, probablemente no estaríamos viendo la convalidación de precios que estamos viendo, gracias al rulo de la exportación. Entonces, es complejo el tema, no sé si le queda claro a todo el mundo, pero a mí me preocupa porque además los frigoríficos hoy le están poniendo al gobierno como parte inherente y básica de un acuerdo posterior que controlen eso, porque es claro que hoy hay muchísimo exportador sin planta y alguno con planta con menos aprensión al daño, que lo están haciendo. Entonces, ahora, cuando vos te encontrás con empresas brasileras que cotizan en bolsa o empresas argentinas que cotizan o no en bolsa, pero que tienen, digamos, otra cultura, si cabe la expresión, de la formalidad, hoy están, digamos, así como la marginalidad era un problema en el mercado interno, ahora la marginalidad es un problema en el mercado externo. Entonces, si van a controlarlo, a pedido incluso de los propios exportadores, cuidado con el poder de compra de la exportación de cara al futuro. Con un dólar que a 83 o 84 mangos no alcanza ni para comprar 3 caramelos. Hasta ahí llegué, digamos. Es un poco, no sé si catarsis, comentario o pregunta, pero disculpen. Tiene un poco de catarsis, me parece, Víctor, es verdad. Pero es verdad que esa es la debilidad. En todo caso, preocupación. Sí, pero esa es verdad que es la debilidad de la exportación. Pero bueno, hay que ver si el dólar en diciembre está a 120 o 83. Sí, totalmente. Miren, justo esto viene una pregunta como anillo al dedo de lo que está diciendo Víctor, y es un poco
Obviamente que esto es una percepción, porque hay que ver de todo esto cómo decanta. Pero hay una pregunta de Petete, Dos Santos, Carlos Javier, pero para los amigos Petete, que dice que se cree que puede retroceder la exportación o si tiene fecha de vencimiento este veranito de buenos precios y buen volumen de exportación. Básicamente es, ¿cuál es la percepción de lo que crees que puede llegar a pasar con la exportación de acá para adelante? ¿Tiene fecha de caducidad? Sí. Desde la demanda y los precios internacionales, te diría, pum para arriba. Desde el tipo de cambio y el eventual control de la facturación, complejo. Clarísimo. Bueno, hay varias preguntas ahí. Yo ya les dije, anímense, abran el micrófono. Está bueno que se arme el debate y el intercambio. Tiro una a la mesa que hay varios que capaz que se suman para responderla. Nos pregunta Elías Ábalos, con los precios promedio de Hacienda que manejamos según los últimos remates, ¿cuál sería el movimiento más rentable? ¿A qué categoría nos conviene apostar? ¿Cría o recría? Chan. No, yo, digamos, hay que ver qué campo, qué zona, obviamente, ¿no? Qué actividad cada uno. Claramente hoy la recría tiene buenos márgenes, siempre que uno tenga la disponibilidad forrajera y los recursos para hacerlo. Lo veíamos hoy en los números, toda la actividad intensiva y los engordes feedlot de pocos kilos, todo lo que es novillito, hacienda liviana, lo más complicado. La recría creo que sí, y la cría creo que todos lo vemos, ¿no? Me parece todo lo que veo, mucha gente que está en la actividad cría acá y día a día. La semana pasada estuve en San Luis, no iba a San Luis hace un montón, y me sorprendió la soja y el maíz cómo avanza de Villa Mercedes al oeste. Que hace 3 años cuando había ido, después de mucho tiempo, no, cómo va avanzando la agricultura en zonas que eran de invernada o de cría, y la realidad es que la cría cada vez más se va yendo a campos marginales y zonas más difíciles de producir, ¿no? Por eso también el desafío de la cría es mantener buenos resultados en campos cada vez más difíciles con costos de suplementación altos, ¿no? Pero bueno, hoy claramente la recría me parece que es una de las categorías que más rentabilidad tiene. Obviamente hay que mantenerlo, el que vende el novillito tiene que salir a comprar un ternero y demás, ¿no? Pero creo que ahí hay un buen captación de valor. Gracias, Juanpe. Martín, vi que prendiste tu cámara, tenés la mano levantada. Sí, es una pregunta para David, que la hizo por ahí abajo Víctor, pero se va a perder. En definitiva, si ves que la capacidad de fuego del gobierno para aguantar hasta las elecciones el tipo de cambio es absolutamente viable o no. Yo imagino que me vas a decir hay 10.000 millones de dólares más de cosecha y hay el fondo si nos tira esos mangos. La pregunta es si los, obviamente, agricultores van a liquidar o van a retener dólares. ¿Hasta qué punto el gobierno puede controlar el tipo de cambio hasta las elecciones desde el punto de vista monetario? Al oficial puede controlarlo por todo el esquema de control cambiario que tiene armado. Se le hace más difícil al oficial cuando la brecha se incrementa, porque todos estos procesos de marginalidad, como el que mencionaba Víctor, en la exportación y en la importación, se pagan más, son más rentables, mientras mayor es la brecha. Entonces, mientras que la brecha no estalle, al oficial es muy probable que lo puedan controlar sin mayores problemas. Ahora sí, y que ahí creo que iba un poco más orientada a la pregunta de Víctor, los dólares libres sí son un poco más complejos de manejar, porque ahí tenés que poner dólares contantes y sonantes, a diferencia del oficial, que prohibís la demanda o controlás la demanda y punto. Yo creo que hay altas probabilidades que pueden evitar una disparada sustancial, pero este 140-150 no creo que persista mucho más. Se tiene que ir moviendo. No te digo que el mes que viene vamos a estar en 200, pero este 140-150 cada vez más percibido como
un subsidio, como una promoción, como un hot sale de dólares. Así que en ese ámbito no creo que lo puedan tener muy anclado, pero sí, probablemente le encontraron la vuelta a un rublo también con el Banco Central para sacar dólares que captan vía el cepo importador, o sea, no sueltan dólares por la importación, se quedan con los dólares de la exportación, y eso los venden en contado con liqui y MEP, y así logran mantener la brecha a tiro. Yo creo que eso va a ser, van a tratar de mantener la brecha en ese nivel del 70-80% para que no me vuelva a superar el 100%, y creo que por hoy tienen capacidad de fuego. Parte de esa capacidad de fuego puede venir por mayores dólares de los granos. Yo creo que el productor no va a soltar tan fácil la soja. El productor venía vendiendo la soja a medida que iba necesitando cumplir con pagos o iba necesitando financiamiento para encarar la próxima campaña. Esa actitud que la viene trayendo ya hace muchos años se recrudece en este entorno de falta de confianza e incertidumbre, y a lo sumo, con buenos precios, puede liquidar, puede vender un poco más, no liquidar, puede vender un poco más para comprar una maquinaria. Nosotros sabemos que al productor ganadero, al productor agrícola, siempre está pensando constantemente en reinvertir. Entonces puede llegar a vender un poco más pensando en comprar otras cosas que por las relaciones de precios estén buenas, pero me parece que está lejos del ingreso extra de 8 a 10 mil millones de dólares que muchos están estimando. Es un ingreso que se va a terminar dando el año que viene si las circunstancias son buenas, si no va a terminar en Silos Bolsa. Gracias, David, clarísimo. Ricardo, y te tengo con la mano levantada, tenías una pregunta. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, felicitaciones, excelente todo. Y mi pregunta, un poquito la había escrito ahí, es, en ese escenario B, David, que vos decís de intervenciones, siendo China quien se lleva el 60% de la exportación, ¿este gobierno lo ves que se puede llegar a animar a decirle no a China, sabiendo un poquito la ideología de cada uno? Y hoy, ¿cómo está la balanza comercial con China? La balanza comercial es deficitaria. De hecho, creo que con China tenemos el mayor déficit comercial que con cualquier otro país del mundo. Está por ahí nomás Brasil, creo. Eso por un lado. Y por otro lado, la verdad es que no sé si el cierre de exportaciones de carne a Argentina es un tema geopolítico para China. Lo desconozco, no estoy seguro que sea. Porque sin problema te están cerrando, pidiendo cerrar frigoríficos, qué sé yo. No creo que hoy sea un tema geopolítico para China, que pueda haber una presión política internacional para que Argentina abra las exportaciones. Eso por un lado. Y en paralelo a eso, creo que lo dije un poquito con las intervenciones, creo que en realidad lo mencioné más para el caso del trigo y el maíz, pero la realidad es que muchas de estas intervenciones de las exportaciones no es que te las llevan a cero. Capaz que bajás la participación del 30 al 27, o sea que el volumen de exportación termina siendo el mismo, solo que trasladás el poder de negociación, lo concentras más en el exportador, porque es quien tiene el permiso. ¿Me vendés a mí que tengo un permiso o no le vendés a nadie? Y eso hace bajar los precios internos. Creo un poco eso. No sé si alguien más comparte o no. Víctor, ahí te veía aseverar con la cabeza en alguno de los comentarios de David. Coincido con David. Buenísimo. Bueno, sí. Diego, si les parece, si hay alguna pregunta más, vamos redondeando. La verdad que veo que está estable, digamos, todos quieren seguir participando. Bueno, por los horarios, si quieren seguimos, pero hagamos alguna pregunta más, si les parece bien, y vamos redondeando. Ahí fuimos, iba a plantear eso justo, Satur. Fuimos respondiendo la mayoría de las preguntas. Me queda una ahí en el tintero. Después, si obviamente queda alguna, los invitamos a todos también a que nos escriban y los responderemos por mail. Estamos a su disposición. Hago la última pregunta y, bueno, obviamente, si se quiere sumar a alguien, súmese. Ahí tengo una pregunta también de Javier Fernández dos Santos, de PTT, que dice que, bueno, que con estos valores de granos, ¿cómo seguirá el esquema de engorde?
estos valores de granos cambiarán o llegaron para quedarse y tenemos que cambiar el esquema de producción, tanto para preparación de toros como para engorde de novillos. No sé si alguno tiene alguna visión o opinión al respecto del tema de precios de granos y yo creo en lo que es en el norte, allá donde está Petete, los granos ayudan, ¿no?, a la preparación. Por ahí en el sur, preparar un toro o una pastura más sencillo, pero bueno, me parece que ya son parte del esquema productivo. Después, bueno, cada uno irá viendo cuánto tiempo le da de granos y demás, y creo que hoy los reproductores en general lo incorporan a toda la terminación y es importante. No veo que desaparezca la preparación. Y en el engorde de novillos, obviamente, la cadena final te lo demanda, ¿no? O sea, un engorde, un paso por los corrales o una suplementación final para la terminación está más que incorporada en los esquemas. No el feedlot por ahí de ternero a novillito, pero sí para un encierre final de hacienda más pesada. Creo que está en todos los esquemas. Por supuesto que ahora el precio del gordo se está poniendo más a tiro con los granos, ¿no? Pero bueno, iremos viendo cómo sigue. Yendo al precio, nada más, de los granos, están todas las condiciones dadas para que el nivel de precio, un poquito más arriba, un poquito más abajo, se mantenga en el próximo año a 2 años. En el largo plazo son precios históricamente altos, por lo cual estaríamos más cerca de picos que de precios promedios, mirando el largo plazo, pero en este año próximo, estos próximos 12, 24 meses, probablemente estemos en este nivel. Claro, por eso es raro también ver un valor de la invernada en estos precios con los precios de los granos, ¿no? Imagínate si llega a bajar el maíz, ¿cuánto tendría que valer el ternero? ¿Cuánto llegarían a pagar un ternero? Realmente la invernada sube mucho cuando bajan los granos. Pero bueno, si seguimos vamos a tener que ir a agarrar un whisky, una cervecita. Exactamente. Ya son las 9. Sí, la verdad se fue largo. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias, Leo, por acompañarnos, Juan Pedro, David, bueno, todos los que participan siempre, Víctor y todos los que nos acompañaron, Saturnino por la organización de siempre. Muchas gracias por acompañarnos en esta primera edición y si Dios quiere, en 60 días, como siempre, estaremos programando nuevamente la charla y los estaremos invitando a todos a participar para ver con qué nos encontramos en 60 días, si el escenario A, el B o en dónde estamos. Así que muchísimas gracias a todos y que tengan muy buenas noches. Adiós, un gusto compartir. Hasta luego, muy buenas noches. Gracias. Gracias a todos. Sí, un abrazo.